clase debería un poquito larga, pero la idea es más que nada pensar en las principales causas de meningitis de tipo de etiología infecciosa, porque aparte de la meningitis de etiología infecciosa, puede haber también de tipo autoinmune, por ejemplo, ese tema no lo estamos tocando porque sería una clase adicional. Y como esta clase es larga en la parte infecciosa, vamos a empezar a continuación. Entonces, la meningitis bacteriana aguda, primero nos vamos a referir, constituye la inflamación de las meninges, ¿no es cierto? O sea, de las cubiertas que forman alrededor del encedo. Es una patología muy frecuente y es una emergencia médica. Las etiologías más comunes de meningitis bacteriana están dadas por el Streptococcus pneumoniae, la Neisseria meningitis, el Haemophilus influenzae y la listeria. Los cuatro principales. Hay otras causas también, por ejemplo, puede haber por estafilococo o bacilos negativos, pero eso generalmente se da en personas inmunosuprimidas o que han tenido algún tipo de patología biológica, por ejemplo, donde ha habido obesidad o una infección La incidencia de la meningitis es bastante frecuente en los países, hasta 0.6 a 4 por cada 100.000. La más común de todas formas es la Streptococcus pneumoniae, seguida de la Neisseria meningitis y las otras en menor proporción. Por supuesto, en nuestros países sudamericanos es más frecuente que los europeos, pero lo que sí llama la atención es que todos los serotipos de Streptococcus pneumoniae hay 92 serotipos y hay diferentes tipos de variantes de serotipos que pueden producir infección. Por supuesto, el mayor riesgo está en las personas adultas mayores, en aquellos que tienen problemas en otros órganos, por ejemplo, que han tenido infecciones pulmonares, renales, hepáticas crónicas, diabéticos, alcohólicos, con tabaquismo, con insuficiencia por VIH, mieloma, neoplasia profundos, todos los más propensos a meningitis. En cuanto a la Neisseria meningitis, hay también 13 serotipos, de los cuales pueden llegar a producir la enfermedad. Los más frecuentes son A, B, C, fundamentalmente. En el caso de la meningitis meningocócica, los menores de 1 año son los más propensos, o aquellos pacientes que tienen algún tipo de inmunosupresión o reciben medicamentos inmunosupresores fuertes, que pueden producir también Neisseria meningitis. En cuanto a la listeria, que también es un poco no tan frecuente, pero puede darse en embarazadas, en pacientes mayores de 60 años, en alcohólicos, en diabéticos, en pacientes oncológicos que reciben quimioterapia, por ejemplo, o usan corticoides o inmunosupresores, o aquellos que usan medicamentos inmunosupresores fuertes, los contra el TNF, el complemento, nefrópatas, pacientes con insuficiencia hepática y sobrecarga del hierro. También se han descrito casos muy esporádicos por ingesta de alimentos con listeria, la alimentación con vegetales, lácteos, carne. ¿Cómo se produce la meningitis? Fundamentalmente tiene que haber una polinización en una zona vecina. Generalmente es en la nosofaringe, ¿no? A partir de ahí puede penetrar, no puede ser el oído también, ¿no? En una zona cercana. Van a penetrar la bacteria a través del epitelio, va a invadir las meninges y se ha producido una bacteria en el inicio, ¿no? Cuando ocurre esta bacteriemia y la inflamación de las meninges, se produce ya los síntomas meningios que ya conocemos. Va a haber daño del endotelio vascular, extravasación de plasma, edema y aumento de la presión intracraneal que puede llevar finalmente a una isquemia o un infarto de la zona afectada. Si lo vemos más detenidamente, puede haber una cascada de actividades dentro del cerebro que obviamente en el tejido nervioso, ¿no? Desde la acción endotelial con la producción de citoquinas, de sustancias proinflamatorias,
niños, va a haber aumento de la permeabilidad hematoencefálica de la barrera, va a producir edema, los conocidos edema vasogénico, intersticial, citotóxico y fenómenos de isquemia que van a llevar todos a una hipertensión intracraneal. Finalmente, disminución global de la perfusión cerebral que pueden llevar a la injuria neuronal y a la apoptosis o muerte del tejido nervioso. Todos estos cambios se dan paulatinamente de acuerdo al grado de afectación de la meninge, ¿no? Del cerebro, de la meningocefalitis, ¿no? La inflamación meningia generalmente puede afectar también los vasos, producir una arteritis. Hay casos en los cuales la meningitis produce infartos, lo que se llama infartos isquémicos por arteritis, ¿no? Y no es raro ver pacientes que tienen meningoencefalitis que hacen déficit focal, cuando parece, por presencia de infarto dentro del cerebro secundarios a la meningitis. También puede verse compresión a nivel de los vasos venosos, ¿no? La tromboflebitis, o sea, puede haber tromboembolias también, con alteración del drenaje de los senos venosos. Producir esto también infartos cerebrales, crisis epilépticas y por supuesto también déficit neurológico focal. Las encefalitis son en sí una emergencia médica. En todo paciente que llega a la emergencia con compromiso del estado de conciencia más de 24 horas, hay que sospechar que el paciente pueda tener alguna encefalitis o una meningitis. La encefalitis se define pues como un proceso inflamatorio del cerebro, no del encéfalo, que está constituido tanto por el cerebro, el cerebelo y el cuerpo encefálico. Y puede originarse por muchas causas. La más común, como ustedes saben, es la causa bacteriana. Pero también puede ser por hongos, puede ser por parásitos, autoinmunes, como ya dijimos, puede ser para neoplásicos. Y los signos con los que inicialmente viene el paciente pueden ser la historia de que tiene fiebre, cefalea, que ha tenido fotofobia, ¿no? Y que tiene vómitos, dolores osteomusculares, puede venir con crisis epilépticas inclusive, con rash en la piel de tipo exantema, puede venir con compromiso del estado de conciencia o cuando viene la conciencia está confuso, desorientado, con las manos y los pies fríos, porque hay cambios a nivel de la microvasculatura periférica y con una cefalea creciente. Algunos datos semiológicos importantes es que el paciente que viene a la emergencia con cefalea, con signos de fiebre, tenemos que revisar la piel, si hay rash cutáneo, si hay presencia de petecias o algún tipo de alteración en la piel, porque esto nos orientaría mucho, por ejemplo, a una meningococemia, o sea, una meningitis por meningococo. O, por ejemplo, si hay presencia de compromisos focales, ¿no? Si hay compromiso cerebeloso, de pares craneales, y si hay nistagmus, pensar en una romboencefalitis, por ejemplo, que es característica de la histeria monocitótica. En adultos mayores, como ustedes saben, es bien difícil que el paciente haga fiebre, muchas veces no tiene fiebre, tampoco tiene signos de pero sí llama la atención su estado de conciencia, ¿no? Viene un abuelito con sus familiares y dice: doctor, está muy dormido, hace 3 días que no come y está ahí que no quiere comer nada y está sonriendo. Entonces ustedes lo examinan, de repente no hay signos meningos, tampoco hay, se queja de cefalea, pero está muy sonriendo. Entonces el síntoma principal en este caso es compromiso de conciencia. De todas maneras hay que examinarlo porque puede haber discopatías, otras afectaciones que no solamente sean del sistema nervioso central. Puede haber meningoencefalomyelitis o meningoencefaloradiculomyelitis, que es inflamación radicular de la médula, del encéfalo, o sea, todo completo. Entonces también hay que preguntar por antecedentes infecciosos, ¿no? Si está mal del oído, si tiene infección óptica, si tiene infección de garganta o senos paranasales, ¿no? Para ver causas que puedan originar esta meningitis, ¿no?
Entonces, cuando nosotros tenemos una sospecha clínica de una meningitis, lo primero que tenemos que hacer, aparte de la anamnesis, es preguntar si hay fiebre, cefalea, rigidez de nuca o alteración en el compromiso de conciencia. Si ya tenemos una sospecha alta, pues tenemos que hacer una punción lumbar, que es el que nos daría el diagnóstico. Pero ojo, algunas veces esta punción lumbar puede no ser, digamos, posible. Por ejemplo, si el paciente tiene una severa hipertensión endocraniana y entonces se puede clavar, ¿no? Entonces, en algunos casos, sobre todo si nuestra emergencia tiene una tomografía, es útil pedir primero una tomografía para que no tenga ningún proceso expansivo, ningún efecto de masa que pueda alterar el estudio, ¿no? Pero obviamente que si la sospecha es alta, tenemos que hacer de todas maneras una punción lumbar como el principal examen para ver si hay una meningoencefalitis, ¿no? Por supuesto, también haremos análisis de sangre, ¿no? Glucosa, proteínas, y dentro del líquido cefalorraquídeo podemos pedir función de gran, cultivos, un análisis de PCR para ver panel molecular, y igualmente análisis de sangre que ya conocen ustedes, hemograma, PCR, urea, electrolitos, hepática, coagulación, glucosa, gases arteriales. Esto con fin de descartar otras causas de compromiso de conciencia, porque puede tratarse de una encefalopatía, no de una encefalitis, ¿no? Una encefalopatía es decir, una afectación del cerebro por algún problema sistémico. Pongamos que el paciente está deshidratado, está con hiponatremia y está somnoliento y resultó que era porque le faltaba hidratación y no tenía sodio, por decirlo, ¿no? Por ejemplo. De todas maneras, si la sospecha es alta infecciosa, hay que pedir hemocultivos, PCR, hisopado faríngeo inclusive, y los diagnósticos por imagen con la tomografía y si fuera posible una resonancia mucho mejor. El electroencefalograma también es importante, sobre todo en pacientes que presentan compromiso del estado de conciencia, porque vamos a ver que, por ejemplo, pacientes añosos que vienen con compromiso del estado de conciencia pueden estar en estatus no epiléptico y pueden tener alteraciones en el electroencefalograma que pueden condicionarnos esta sintomatología. Entonces es importante también hacer un electroencefalograma. En la anamnesis tenemos que preguntar un historial detallado de si ha hecho viajes del paciente, qué medicación recibe, a qué se dedica, y las personas que lo cuidan también se han tenido contacto con personas con meningocócica. Ustedes saben, este tipo de meningitis es la más contagiosa, por lo tanto hay que tener mucho cuidado con la meningitis meningocócica. La meningitis meningocócica se transmite por contacto directo, muchas veces de piel a piel o por respiratorio, ¿no? Con las gotitas de azúcar que puede haber transmisión, por la saliva también, o por infecciones, pacientes con infecciones urinarias, del tracto urinario o de la mucosa nasofaríngea. Entonces es importante, si hay una sospecha alta, aislar al paciente y ponerse mascarilla y todo, porque si no, no puede contagiarse rápidamente. Al examen es muy importante ver si hay signos meningitis, hay signo de Kermes, hay signo de brucitis en el paciente para ver si es una meningitis, sobre todo cuando hay estudios. Las meningoencefalitis generalmente tienen tres fases en el caso de la meningocócica. Primero es una fase catarral, el paciente tiene fiebre, un poco de sensación de congestión nasal, decaimiento. La fase de meningococemia, donde la fiebre aumenta, aparece cefalea, anorexia, malestar general, un rash petequial y puede progresar hasta un síndrome de Waterhouse-Fredrickson, que lo veremos después. Pero el estadio de meningitis ya presentará signos meninges, ¿no? Rigidez de nuca, Kermes, fotofobia, y todos los signos que ya corresponden a una meningitis ya completamente establecida. Siempre que tenemos una meningitis con sospecha bacteriana, como les decía, hay que evaluar la piel. Pero estas lesiones térmicas recién pueden aparecer
solo en el 11 o 26% de pacientes, no en todos. Además hay que ver si hay púrpura, ¿no? Si hay lesiones purpúricas en la piel. Esa es la prueba del vaso, ¿no? Se rodar un vaso y ven ahí si la erupción desaparece o no. Si no desaparece, puede ser una lesión de tipo purpúrica por costo. Aparte hay que hacer la punción lumbar y siempre que tengamos un paciente con alta sospecha de una etiología, hay que dar tratamiento empírico, ¿cierto? No esperar a que todavía lleguen los cultivos o el esto para empezar recién, porque el tiempo, en neurología decimos el tiempo es cerebro. O sea, mientras más pronto el tratamiento mejor. O sea, ahí lo que hay que hacer es punción lumbar inmediata y no importa que se demoren los resultados, ya uno le va dando los antibióticos, el tratamiento respectivo empírico que requiere el paciente, ¿no? Entonces, ¿qué signos de alerta hay que tener en un paciente que tiene meningitis o meningoencefalitis? Primero, ver si tiene erupciones en la piel, si la perfusión periférica es deficiente, si el llenado capilar dura más de 4 segundos, si hay oliguria, presión arterial hipotensa, quiere decir que ya está en un cuadro séptico. La frecuencia respiratoria que esté dentro de los parámetros normales, igual el pulso, el agar que no esté en acidosis, ¿no? Si los leucocitos están muy bajos, hay leucopenia o leucocitosis también, que ya es posible de que haya alguna infección latente. Si el estado de coma de Glasgow, el Glasgow está en menos de 12, ya de hecho hay que sospechar que es un problema encefalítico. Si hay déficit neurológico focal, me parece, compromiso de pares craneales, signos de mitos. Si hay convulsiones persistentes, ¿no? A veces el paciente llega convulsionando y resulta que es por una meningitis. Si hay bradicardia, hipertensión, ya saben ustedes, puede haber hipertensión endocraniana, ¿no? Y edema de papila, por supuesto. Como se trata de una situación de urgencia, primero hay que estabilizar al paciente, poner la vía aérea, el ABC que ustedes ya conocen, y hacer la punción lumbar, que es lo principal, ¿cierto? Salvo que esté contraindicado o que haya un alto riesgo por la hipertensión endocraniana. Pero esto es bien, como les puedo decir, es muy discutible, ¿no? Porque ahora ya inclusive utilizamos manitol o algún tipo de medicamento antihipertensivo y podemos usar la presión en un momento o no. Antes pues era más difícil, ¿no? Y a veces el paciente no le ponían nada y le hacían la presión y se podía clavar, se podía morir en plena tensión. Ya en los casos que han ocurrido. Pero la idea es hacer la punción lumbar como principal signo laboratorio, ¿no? Para el caso de la meningitis pneumoniae pueden ocurrir con varias complicaciones, desde la sordera, trombosis venosos, empiemas, hidromas, abscesos cerebrales, meningitis y deterioro cognitivo, entre otras cosas. Para el caso de la meningitis también puede ocurrir epilepsia, hidrocefalia, trombosis cerebral, edema, todo lo que hemos visto, pero además puede haber coagulación intravascular diseminada, shock séptico y el síndrome de Walter-Krauss-Friedrich que vamos a ver después. Y complicaciones ya, digamos, tardías de esta meningitis son, por ejemplo, que el paciente tenga un dolor crónico, que queden con lesiones en la piel, pueda tener secuelas neurológicas, parálisis nervios craneales, ¿no? Entre otras cosas. ¿Qué cosa es el síndrome de Walter-Krauss-Friedrich? Es una complicación de las más peligrosas que se ven en la meningitis meningococosa. Se consiste en una coagulopatía que está desencadenada por la toxina de la bacteria que va a producir necrosis hemorrágica, sobre todo en la glándula suprarrenal. Entonces se va a presentar, aparte de hemorragias petequiales en la piel, en la mucosa, hemorragias suprarrenales. ¿Cómo determinamos eso? A través de tomografía, ¿no? Pero ya de hecho ese paciente tiene problemas, si tiene problemas en la suprarrenal va a tener problemas de cortisol, va a ser hipotensión, o sea, va a estar en muy mal estado, ¿no? Y si tenemos una sospecha, conseguimos la tomografía y vemos que es sangrado, que es un síndrome de Walter-Krauss-Friedrich, ¿no? Es
más común esta complicación en niños que en adultos. Y por supuesto tiene una alta mortalidad, ¿no? Cuando ya ocurre esto. Quiere decir que hemos actuado tardíamente en una meningococela. Por eso, ni bien tengamos la sospecha de que es un paciente con meningococo, empezar el tratamiento. Ya ni siquiera la punción lumbar es necesaria. Si tienen todas las características de lesiones epiteliales, de nuca, lo que sea, ya depende de darle el tratamiento al médico lo más pronto posible. No solamente porque el paciente se puede morir, sino que puede contagiar a todo el resto, ¿no? La mortalidad, hablando de la mortalidad, ¿no? En grupos pequeños se ha encontrado, por ejemplo, un 16% de mortalidad a causa de meningitis. Pero por meningitis de tipo aguda va a depender mucho de tres factores. Si el paciente está hipotenso, si tiene alteración del nivel de conciencia y si tiene convulsiones. O sea, si el paciente tiene las tres cosas, ya es un alto riesgo, casi el 56% de esos pacientes se mueren. Si llega ya con los tres estadios, hipotensión, estadio de alteración de conciencia y epilepsia. Riesgo intermedio, que por ejemplo tenga un solo factor, o sea, que esté hipotenso nada más, pero no convulsionado, no tiene color. Y bajo riesgo cuando hay ausencia de los tres factores. En el bajo riesgo solo el 9% de mortalidad. En el riesgo intermedio, 33%, cuando tiene los tres, 56% de mortalidad. Entonces, por eso es muy importante que se actúe rápidamente, ¿no? ¿Por qué se mueren estos pacientes? Primero por falla respiratoria, porque ha presentado un stroke, o sea, un infarto cerebral a consecuencia de la vasculitis, por un estatus epiléptico que se hace continuo y que no se puede tratar, por una hernia cerebral. Generalmente esos desenlaces son desfavorables y se ve venir en nuestro un paciente que está bajando su escala de brazo, está en coma, tiene compromiso de pares craneales, la velocidad de sedimentación está aumentada, hay una alta concentración de proteínas. Cuando hay un paciente que tiene mucho consumo de glucosa en el líquido cefalorraquídeo, o los leucocitos están muy elevados. Y hago una presencia de sangre lenta. En las meningitis meningocócicas, la mortalidad está entre 4 y 8% en niños y 7% en adultos. Generalmente es un cuadro de sepsis, más frecuentemente se ven pacientes con edad avanzada también. Y la infección de vía meningococo del complejo clonal 11 junto con una alta carga bacteriana pueden aumentar cuantitativamente el PCR, ¿no? Entre los supervivientes a los meningococos, ya saben, sordera es la principal, digamos así, secuela, pero pueden dejar deficiencias neurológicas, epilepsia y deterioro cognitivo. Y los pacientes que hacen arteritis hacen infartos, ¿no? Y generalmente el infarto va a estar mediado también por actividad inmunomediada, es decir, hacen vasculitis y habrá que darles corticoides o inmunosupresores también dentro del seguimiento de estos pacientes. Para hacer el diagnóstico de meningitis siempre hacemos la punción lumbar. ¿Cuál es lo característico de una meningitis? Que el líquido sea turbio o purulento, ¿no? Generalmente no es roja, ¿no? Sino es medio opaco o tiene otro color, puede ser amarillo, qué sé yo. La presión de apertura va a estar alta, más de 20 milímetros de mercurio o centímetros de agua. Va a haber pleoxitosis, va a haber hipoglucorraquia marcada y concentración elevada de proteínas. Y el lactato también puede estar implementado. Esas son las características de una meningitis bacteriana aguda. Pero también puede haber otras causas, ¿no? Por ejemplo, virales o tuberculosis. Como pueden ver en el cuadrito, las que más producen pleoxitosis son las bacterianas, ¿no? Seguidas de las virales y luego las tuberculosas. El predominio de las bacterianas es de polimorfo nuclear. Los virales son generalmente linfomonocitarios, ¿no? Y las tuberculosas también. Las proteínas van a estar más altas en las bacterianas
las virales un poco menos y las tuberculosas también van a estar elevadas. La glucosa va a haber un alto consumo de glucosa bacterianas. En las virales generalmente va a ser normal y en las tuberculosas va a haber un consumo de glucosa pero no tan alto como sucede en las bacterias. La admisión de Gram también es importante, porque si nos sale la admisión de Gram es Gram positivo o Gram negativo, ya podemos tener una mejor idea de qué tipo de germen bacteriano se está actuando. Si son Gram positivos, lo primero que hay que pensar es Streptococcus pneumoniae. Pues si son diplococos Gram negativos, Neisseria meningitis. Y si son bacilos Gram positivos, Listeria. Esos tres tienen que acordarse, porque son los más frecuentes. Cocos Gram positivos, Streptococcus. Diplococos Gram negativos, Neisseria meningitis. Y bacilos Gram positivos, Listeria. Son los más frecuentes. El cultivo va a ser positivo en el 70-85% de pacientes. El método de cultivo puede variar, generalmente de mayor acercamiento es el PCR, para ver cuál agente es el más frecuente. Y vamos a ver después que este líquido y estos cultivos también pueden no ser tan típicos en algunos casos, ¿no? Y es necesario a veces hacer una tomografía previa a la función lumbar. ¿En qué caso? Primero en pacientes inmunosuprimidos o que tienen antecedentes de una lesión cerebral o que han convulsionado recientemente o que tienen edema de papila o compromiso del estado de conciencia o déficit neurológico focal. En esos casos, si ustedes tienen la posibilidad de hacer primero una tomografía, habría que hacerlo, con el fin de descartar que no sea causa de otra cosa, ¿no? Y de hecho, la función lumbar es lo más importante. Si no tienen acceso a una tomografía o resonancia o lo que fuera, función lumbar de todas maneras es la principal, ¿no? Y la función lumbar no digamos, no, así sea la tomografía normal, si hay una alta sospecha de encefalitis, hay que hacer función lumbar de todas maneras, aun cuando no se vea nada en la tomografía. El tratamiento va a depender del tipo de germen o agente infeccioso que haya, ¿no? Como estamos hablando de bacterianos, que es lo más frecuente, tendríamos que dar antibióticos por vía endovenosa, ¿no? Si la presentación clínica es una septicemia por meningococcemia, no debemos esperar la difusión lumbar. O sea, tienen un paciente con alta sospecha de meningitis y por meningococo, con rash cutáneo y todo. Aislar al paciente ya no es necesario iniciar función lumbar, sino de frente darle antibiótico, ¿no? 2 gramos de ceftriaxona y ceftriaxona, cuando la meningitis es inflamatoria, algunas veces se utilizan corticoides, pero no es lo aconsejable, sobre todo si no tienen clara la etiología. Se puede dar corticoides, por ejemplo, en un caso de una tuberculosis con vasculitis, se podría dar. Pero ya eso una vez que ustedes tengan el agente etiológico previamente identificado, porque si no, no sería lo adecuado. En cuanto a la recomendación de los antibióticos, como les decía, primero damos antibióticos en forma empírica, de acuerdo a lo que estamos sospechando. Ya una vez que tenemos la confirmación de lidio cefalobacteriano, o tenemos la confirmación del cultivo, podemos ya hacer, si es necesario, algunos cambios en el tratamiento antibiótico. Pero generalmente, si es por Streptococcus pneumoniae, inicialmente es por Neisseria, meningitis o Haemophilus influenza, utilizamos siempre ceftriaxona 2 gramos cada 12 horas por 7 días. Y para neumococo hasta 14 días. Sospecha de listeriosis, ampicilina 2 gramos cada 4 horas. Eso de tratamiento inicial. Acá están los principales tratamientos de elección en caso de los diferentes agentes etiológicos, ¿no? Infecciosos. Como ven, la mayoría son con penicilina, ceftriaxona.
inicio o ampicilina. Pero, ¿qué pasa si el paciente es alérgico a uno de ellos? Tenemos alternativas, ¿no? Cefepime, meropenem, oxitocina, meropenicor, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, para hacer un tipo de términos. Supongamos que ya tenemos un paciente con meningitis bacteriana, pero la evolución es desfavorable. Y estamos ya cerca de los 10 días y el paciente no mejora mucho, se puede ampliar más tiempo el tratamiento según la evolución clínica. Pero además de eso hay que hacer descarte, sobre todo si el paciente ha hecho cuadros sépticos, de otros focos infecciosos, por ejemplo endocarditis, artritis séptica. Entonces tenemos que ver que no vaya a ser que el foco infeccioso esté por ahí y no lo estamos tratando. Entonces es necesario prestar más agudeza en esos casos. Si la evolución no es favorable, podemos hacer un segundo control de líquidos cefalorraquídeos, ¿no? Y buscar otras causas o otras etiologías, ¿no? Puede ser que de repente hemos pensado que era bacteriana y resulta, pensábamos que era viral y le dimos para el tratamiento para el herpes, ¿no? Aciclovir, resulta que en la segunda función salió bacteriana, pues tenemos que agregarle antibióticos. Pero como siempre decimos, lo importante es la prevención. ¿Cómo prevenimos que no tengan los pacientes meningitis o meningoencefalitis? Primero, las vacunas, ¿no? Las vacunas son muy importantes, sobre todo en niños y en personas adultas mayores, ¿no? Para el Haemophilus influenza, por ejemplo, ustedes saben que la vacunación debe hacerse anual, ¿no? Para la vacuna neumocócica también hay vacunas que se utilizan generalmente, ahora hasta creo que es una sola vez en la vida, pero antes se era cada 10 años, cada 7 años, ¿no? Para evitar las infecciones por meningitis neumocócica. Ahora, el caso de la vacuna contra el meningitis por meningococos sí es complicado, porque sí existe y hay vacunas para el meningococo actualmente, pero hay del serogrupo B. Sin embargo, hay una serie de serogrupos que todavía no están cubiertos. Entonces, ojo con eso. Entonces, ¿y qué pasa si yo he estado en contacto con un paciente con meningitis meningocócica? También tengo que prevenir, porque puedo adquirir por contacto. Entonces, podría tomar algunos medicamentos. O, por ejemplo, si he estado con un paciente tuberculoso, qué sé yo. En algunos casos se pueden usar, por ejemplo, para la meningitis meningocócica, la rifampicina, o la ciprofloxacina o la ceftriaxona, como prevención. Entonces, cuando en el hospital, por ejemplo, hay un paciente con sospecha de meningocócica, todo el mundo tiene que tomar su preventivo porque ya está en contacto con el paciente, ¿no? Tiene que aislarse ese paciente y todo eso, por el peligro de contacto. Entonces, ¿cuáles son los puntos clave para la meningitis bacteriana? Primero, que es una emergencia médica, ya lo sabemos, ¿no? Que la terapia antibiótica debe ser temprana. O sea, si tienen una sospecha, de inmediato hay que hacer antibiótico. Que la punción lumbar es el principal arma que tenemos para el diagnóstico. Se podría pedir una tomografía, pero la tomografía no reemplaza la punción lumbar. Definitivamente no la reemplaza. Se puede pedir para si hay hipertensión endocraniana, si hay un tumor, si no, nos va a ayudar en la información, pero no la reemplaza la punción lumbar. Puede administrarse dexametasona antes de la primera dosis de antibióticos en caso de neumocócica. Sin embargo, esto también es un poco, digamos así, controversial. Mientras tú no tengas claramente que es por neumococo, es un poco complicado. Las notificaciones de antibióticos profilácticos son importantes para prevenir la meningococcus. Las secuelas, no se olviden de las secuelas de la meningitis, la sordera, la artritis inmunitaria, el déficit neurológico. Y por supuesto que la prevención, fundamentalmente la vacunación. Ahora veamos las meningitis por origen viral. La más frecuente es el herpes, ¿no? El virus
del herpes simple tipo 1, es el que produce la meningitis más común, ¿no? Por herpes simple. Generalmente da más en adultos, aunque puede dar también en niños. Este virus atraviesa la barrera hepatocefálica, las mucosas, y mediante transporte axonal retrógrado, por ejemplo, puede haber que el herpes esté en el ganglio trigémino, ¿no? Y por vía ascendente pueda llegar hasta las semillas. Y se va a producir una reactivación periódica de transporte axonal anterógrado para la diseminación vírica e infección. Estos procesos fisiopatológicos reactivan y comprenden toda la cadena en cascada de un proceso inflamatorio que incluye receptores de todos los receptores e interferones, ¿no? O sea, una serie de cascadas de situaciones bioquímicas que llevan a la inflamación. En la mayoría de personas la reactivación del virus de herpes simple solo se producirá por diseminación vírica asintomática o estímulos locales severos. Sin embargo, en algunas personas la reactivación se resultará en una infección cerebral o inflamación. A diferencia de muchas otras causas de encefalitis vírica, el herpes simple no parece ingresar al cerebro a través de la enfermedad vírica. En otras palabras, si uno tiene herpes, por ejemplo, en el labio, no quiere decir eso que por ese motivo va a ir hasta el cerebro y va a producir una encefalitis. Muchas veces no sucede eso. Entonces, generalmente el herpes virus es porque el virus está introduciéndose retrógradamente a través del axón de la neurona hacia el cerebro. Los estudios post-mortem han evidenciado eso, ¿no? Que no es tanto por afectación, digamos, por un virus que yo tenga en la boca o en el ojo, lo que sea, no quiere decir que vaya a ir al cerebro a través del vía hematógeno, sino la vía de transporte del virus es generalmente a través del nervio, ¿ya? De forma absoluta. Bueno, ya lo demás ya ocurre cuando el paciente está pues infectado por el virus, va a producir procesos de apoptosis, hemorragia, necrosis, inflamación, ¿no? Llegar a producir lesión neuronal y muerte, ¿no? En estado rápido, ¿no? Acá están los principales síntomas que tiene el paciente con meningitis herpética, ¿no? La mayoría se fiebre, dolores de cabeza, convulsiones, letargo, irritabilidad, ya después vienen los signos de minusculos, compromiso del estado de conciencia, vómitos, erupciones cutáneas y otras infecciones, fotofobia, etc. O sea, generalmente el paciente que hace infección por herpes al inicio lo que tiene más es cefalea y nada más, ¿no? Muchas veces. No hay que confiarse en el caso de lesión herpética del estado de conciencia. O sea, no es que el paciente tiene que llegar al coma para recién ser el diagnóstico de lesión herpética. El herpes actúa, digamos así, produciendo inflamaciones más compartimentales, no de todo el cerebro, ¿no? Y se ha visto que muchos de los pacientes no llegan a ser pues estados de coma severos, ¿no? Pero sí hay que tener en cuenta algunos antecedentes, pacientes que sean inmunosuprimidos, que hayan tenido infecciones herpéticas recientes, y sobre todo tener en cuenta la conducta, porque una de las cosas que más se afecta en la meningitis por herpes es la parte conductual. Son pacientes que se vuelven agresivos, agitados, y generalmente el familiar lo que dice es, bueno, está medio extraño, no es como era antes, ha cambiado su conducta, ¿no? Se ha vuelto más irritable, qué sé yo. Entonces, todos esos signos nos pueden orientar. Pero fundamentalmente la prueba diagnóstica va a ser el idiocefalografía igual. Hacemos la función lumbar y tenemos una alta sospecha de una infección de tipo viral. Hacemos una tomografía y una resonancia
sin embargo, no es sine qua non. O sea, primero es la función, si que no podemos, pero si tenemos acceso a una tomografía, pues tomamos la tomografía y inmediatamente hacemos la exclusión. ¿Por qué? Porque muchas veces, si retrasamos la función lumbar, nuestro diagnóstico va a demorar más y por lo tanto nuestro tratamiento también. Mientras más nos tardemos en darle tratamiento a estos pacientes, la mortalidad aumenta, ¿no? Acá tenemos un ejemplo de una resonancia con un paciente con herpes. Como ven, la zona que más afecta es la región temporal. Ahí tenemos el hipocampo y la región temporal. Entonces son pacientes que se vuelven agresivos, que cambian su conducta, que pierden la memoria, pero no dan mayores síntomas de signos meningios o fiebre, muchas veces como ocurre con las bacterianas. Entonces, todo paciente que llega con algunos cambios conductuales, con cefalea, y antecedentes previos, no es necesario, de todas maneras es necesario hacer una función lumbar para descarte de este tipo de función. Se pueden pedir de acuerdo también al tipo de herpes o de virus, el tipo de antígenos, los anticuerpos respectivos, ¿no? Por ejemplo, lo más común es el herpes virus tipo 1, pero puede ocurrir también por el virus de varicela zoster o por enterovirus, o arbovirus también, pero no tanto, ¿no? Y los parejovirus son más raros todavía. Sobre todo en aquellos pacientes que tienen síntomas psiquiátricos y que nunca tendrían que ser psiquiátricos. Pacientes agitados, confusos, que gritan, que digamos están ansiosos y que de repente hacen conductas extrañas, hay que pensar también en encefalitis pediátrica. Todos los pacientes con encefalitis deberían ser considerados con una prueba de VIH. Ustedes ya saben que este virus puede estar presente y muchas veces no se lo reconoce. Son importantes realizar siempre un VIH como parte del estudio general, ¿no? Las neuroimágenes son muy importantes, como les decía, para ver este tipo de virus, sobre todo encefalitis por herpes, ¿no? Que tienen imágenes características con edema y intensidades en el temporal, sobre todo y parital, ¿no? Pero puede haber algunos arbovirus, por ejemplo, que puedan también producir lesiones en la base del cerebro, cánones nasales o en zonas muy cercanas, o por ejemplo la encefalitis límbica que se ve en anticuerpos específicos de encefalitis autoinmune. El electroencefalograma es muy importante porque no solamente nos ayuda a ver si el paciente está en un estatus epiléptico no convulsivo, sino también puede en algunos casos determinar algunos tipos de encefalitis. Por ejemplo, es muy común las descargas epileptiformes lateralizadas en pacientes con encefalitis por herpes, ¿no? Hay otras formas de parencefalitis esclerosante subaguda que producen cambios periódicos bilaterales. Hay patrones específicos para encefalitis autoinmune, también para formas epileptiformes frontales por la encefalitis autoinmune y por descargas rítmicas relacionadas, por ejemplo, a lesiones del tronco encefálico. En sí, la recomendación es hacer un electroencefalograma que sea bastante prolongado y continuo, sobre todo para descartar que el paciente no está haciendo crisis epiléptica, porque hay pacientes que pueden tener meningitis, pero a su vez están haciendo estatus epiléptico y nadie se está dando cuenta. Entonces, sería importante hacerlo porque eso no significa que debemos agregar medicación. El tratamiento va a ser, por supuesto, dependiente de la oxigenación, fluidos, alimentación nasogástrica, pero lo más importante, si ustedes tienen sospecha de meningitis viral por herpes, lo primero es dar aciclovir, ¿cierto? Aciclovir 10 miligramos por kilo 3 veces al día por vía endovenosa. Muchas veces no tenemos la confirmación, no sabemos, pero si tenemos una alta sospecha, no importa, le damos el aciclovir.
Si en el camino resultó que era bacteriano o que era de otro origen, no pasa nada, le retiramos el aciclovir, pero es importante iniciar lo más pronto posible el aciclovir si tenemos alta sospecha de algo. Acá dice, los retrasos de más de 24 horas desde el ingreso del tratamiento están mal. O sea, en 24 horas tenemos que empezar el tratamiento. Si los pacientes tienen menos de 30 años y comienzan a tomar aciclovir ante un declive significativo de la función neurológica, la supervivencia puede ser más del 100%. Entonces es importantísimo el tratamiento precoz. ¿Y qué complicaciones puede dar la meningitis viral? La función renal puede verse afectada, puede haber insuficiencia renal, puede haber también, en caso de fases aguda, superposición con infecciones de otro origen. De repente resultó que era una encefalitis herpética, pero se complicó con una infección bacteriana. Entonces hay que dar tratamiento mixto, ¿no? ¿Qué otras complicaciones puede haber? La trombosis del seno venoso, el síndrome de secreción inadecuada de la hormona antidiurética. No se olviden, son pacientes que muchas veces hacen hiponatremia y orinan en cantidades grandes porque se ha afectado la secreción de la hormona antidiurética. Entonces ahí tenemos que tener cuidado y medir osmolaridad en sodio y en orina también para ver si cumple esos criterios. Infartos cerebrales, neumonía por aspiración, estatus epiléptico. Todas esas complicaciones pueden darse en las encefalitis virales. El pronóstico de estas encefalitis dice que si se trata a tiempo, la mortalidad va a bajar, pero antes era del 70%, 70% de los pacientes fallecían por herpes. Por eso es que ni bien tengan la sospecha, da tratamiento. Por supuesto que además de eso va a depender mucho el estadio. El paciente está en bajo Glasgow y tiene más de 4 días sin tratamiento, el pronóstico es malo, peor. Entonces, puntos claves. El virus del herpes simple es la causa más frecuente de encefalitis viral. Se trata de una emergencia médica, diagnóstico precoz y tratamiento con aciclovir lo más pronto posible. Hay una serie de manifestaciones clínicas que se pueden dar con alteraciones del comportamiento, de la conciencia y de la cognición. Pero si ya tenemos esas sospechas, de todas maneras hay que hacer la preventiva. Algunos pueden presentar construcción frontotemporal y entonces hay que hacer un PCR de encefalografía que haya diagnóstico, pero inclusive en encefalitis por virus, la primera función puede salir normal. Puede que esté recién dándose el cuadro y resulta que la función es normal y el paciente se va comprometiendo más. Entonces no es raro que podamos pedir una segunda función cada 24 o 48 horas. Por lo tanto, no debe demorarse esta función, aun cuando tengamos resonancia, tomografía, lo que quieran, está bien, pueden hacerlo, pero lo principal es la función. Hablemos ahora de la meningitis tuberculosa, que es la más frecuente en nuestro medio, ¿no? Lo importante es que es una meningitis crónica, muchas veces no es aguda, sino es crónica, eso va apareciendo en cuestión de semanas o de meses. Y otra cosa importante es que puede dejar 80% de pacientes con meningitis tuberculosa tienen secuelas, es decir, muchas veces no mueren por la meningitis tuberculosa, pero quedan con graves secuelas. Por eso es importante detectarla. Ya saben, el líquido va a estar con leucocitos aumentados, va a haber consumo de glucosa, pero lo más importante es que se aísle el Mycobacterium tuberculosis. Pero este Mycobacterium tuberculoso, para aislarlo de cultivos, demora más de un mes. Entonces no vamos a esperar todo un mes para recibir el tratamiento, ¿no? Si ya tenemos una alta sospecha, tenemos que iniciar igual ya el tratamiento. Más del 90% de casos se
Puede haber casos de tuberculosis miliar, tuberculosis meningia que tienen alta mortalidad. Entonces, si ustedes tienen un paciente con TB miliar o meningia, inmediatamente hay que iniciar tratamiento porque la mortalidad es alta. Y ojo que no estamos hablando inclusive de los drogoresistentes, que es otro tema aparte que también hay que tener en cuenta. Y por supuesto, la vacuna es la mejor manera de prevención, la BCG, ¿no? Que damos estudios. Sin embargo, esta pues no es una, como ustedes saben, no es una protección 100%, ¿no? Muchos pacientes pueden hacer inclusive tuberculosa a pesar que han tenido la vacuna de BCG. Y sobre todo las formas miliares, ¿no? La meningitis tuberculosa típicamente se presenta 3 a 6 meses después de la infección primaria. Se distribuye en el sistema nervioso central a través del torrente circulatorio por diseminación linfohematógena, forma complejos primarios, luego microorganismos o focos gaseosos benignos o subcorticales que resultan en la siembra hematógena de la bacteriemia temprana que acompaña la primera infección. Se vacían directamente en el espacio subaracnoideo, donde hacen un exudado gelatinoso denso y finalmente hacen más evidencia en la fosa interventricular y en la región supracelular y en la cisterna prepontiva y alrededor de la médula espinal. Entonces, puede que haya depósitos de exudados en gran parte de la cisterna, de los ganglios y en el sistema del ventricular. Por eso no es raro que el paciente que tenga meningitis tuberculosa haga hidrocefalia o haga procesos de meningitis crónica con diseminación, digamos, miliar a través de todo el sistema nervioso central, periférico. Entonces, a veces es necesario, la resonancia también nos puede ayudar para esos casos, porque la verdad, la siembra que muchas veces se confunde con procesos oncológicos. Las arterias y los nervios craneales son virtualmente envueltos en un exudado, un cuello de botella, y esto hace que se produzca el flujo sanguíneo líquido cefalorraquídeo vaya disminuyendo y aparezca la exudado. El exudado puede afectar la base del cerebro, los pares craneales, el polígono de Wills, el sistema vascular y puede producir vasculitis con zonas de isquemia y infarto. Entonces no es raro que un paciente con tuberculosis haga hidrocefalia o haga vasculitis con infartos cerebrales. Entonces también hay que tener en cuenta eso. Y una proteína denominada factor de crecimiento endotelial vascular es productora e inductora de angiogénesis y aumento de la permeabilidad vascular, que van a ser mecanismos proinflamatorios para producir edema cerebral en los pacientes por tuberculosis. En la meningitis tuberculosa hay 3 estadios. El estadio 1 es el paciente que aparentemente está despierto, no tiene compromiso de conciencia, pero tiene fiebre, cambios de personalidad, anorexia, decaimiento. Todavía no hay signos neurológicos. El estadio 2 ya cuando hay cierto grado de confusión mental, somnolencia, letargia, cefalea, vómitos, hasta pueden aparecer convulsiones y signos médicos. Y el estadio 3 ya cuando el paciente está en coma, con síntomas ya de daño neurológico cerebro. Otras pruebas que nos pueden ayudar es el PDA, ¿no? La adenosine-deaminase, ¿no? Que puede estar positiva en estos pacientes cuando son de más de 7 unidades intervencionales en líquidos cefalorraquídeos. También se puede pedir PCR en reacción en polimerasa en cadena para tuberculosis. También es importante que da el diagnóstico, pero también es un poco más costoso. Y en imágenes es importante pedir acá porque decimos que puede producir hidrocefalia en los pacientes, porque puede producir granulomas, o sea, presencia de lesiones focales en el cerebro, ¿no? Y puede producir también algunos tipos de infartos cerebrales, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento de la tuberculosis?
pues el esquema son variados, hay diferentes esquemas, pero el que más se utiliza es 2 meses de tratamiento con las 4 drogas, isoniazida, rifampicina, tiosinamida, ibuprofen, y 10 meses de tratamiento con isoniazida, o sea, 1 año. Sin embargo, por ejemplo, en nuestro país algunas veces se amplía el tratamiento a año y medio. Siempre los 2 primeros meses con las 4 drogas, año o año y medio más con isoniazida. ¿Cómo saber si el paciente está yendo bien con el tratamiento? Primero, sintomatológicamente. Segundo, hacer una función lumbar para ver si ya no tiene alteraciones. Y tercera, pues, ver que el paciente también tenga una buena alimentación y todo lo que corresponde a la parte externa. Las dosis de isoniazida, rifampicina, tiosinamida, streptomicina, todas las tienen ahí, pero recuerden que estos medicamentos pueden producir efectos adversos. La isoniazida puede producir hepatitis, puede producir sobre todo síndromes de convulsiones. La rifampicina también igual de hepatitis, síndrome de Guillain son los más conocidos. La tiracinamida también hepatitis. La streptomicina, la ototoxicidad es bastante frecuente. Y el etanol, la neuritis óptica. No se olviden de eso porque puede haber pacientes que ustedes le comienzan a dar y de repente hacen las enzimas hepáticas se elevan hasta 3-4 veces lo normal. ¿Qué ha pasado? Que ha hecho un cuadro hepatotóxico secundario de la medicina. Y ahí ustedes dirán, ¿pero cuál? ¿La isoniazida, la rifampicina, la tiracinamida o cuál? Entonces ahí tienen que suspender todo, esperar a que baje y ir agregando una por una para ver cuál es la que realmente le está haciendo el efecto o no. Y en algunos casos hay otras drogas que son para multidrogoresistentes, que no están aquí como primera línea, que se pueden utilizar, pero también tienen sus riesgos, ¿no? ¿Cuál es el pronóstico de los pacientes con meningitis tuberculosa? Va a depender de la edad, de la duración de la enfermedad, del estadio clínico y del tiempo de tratamiento. Los que están en el estadio 1 generalmente responden mejor. Los del estadio 2 pueden tener una mortalidad hasta del 10%, dejar secuelas neurológicas graves. Y los que están ya pues en el estadio 3 como estupor o coma pueden producir una mortalidad más del 50%. Ahora, en algunos casos se utiliza también corticoides para los pacientes con meningitis tuberculosa. ¿En qué casos? Por ejemplo, si hay vasculitis. Si vemos que un paciente con meningitis tuberculosa tiene infartos en diferentes partes de tomografía, tanto pequeño y grande, podemos dar corticoides asociados al tratamiento de meningitis tuberculosa. También se puede dar, por ejemplo, la sospecha de que tiene una alta mortalidad, ¿no? Como medida, digamos, que está haciendo mucha hipertensión endocraniana, a pesar de que estamos dando la medicación, podríamos asociar también corticoides. Hay que tener mucho cuidado, sobre todo con el hígado, ¿no? Que es la principal problema para estos medicamentos. Y también la evaluación por el etambutol, la neuritis óptica. Hablemos ahora de la meningitis por sífilis. La neurosífilis es una infección causada por una bacteria llamada Treponema pallidum, que puede ingresar en el curso de la sífilis, primero generalmente como una infección de transmisión sexual, ¿no? De forma de chancro primario sifilítico. Ya cuando la enfermedad evoluciona después de meses o años, puede ser en formas tardías, pueden aparecer meningitis asintomáticas, meningitis sintomáticas, comas sifilíticos y sífilis meningovascular. Y también pueden producir cuadros de demencia o de Tages dorsal, que vamos a ver. Pueden afectar los ojos y los oídos también. Entonces no es raro que los pacientes puedan hacer neurosífilis temprana. Una vez que el chancro sifilítico ingresa por vía hematógena, va a pasar pues, por inmunión oral,
Esta infiltración afecta a los vasos sanguíneos y puede producir vasculitis y producir lesiones focales, ¿no? Entonces, ante una sospecha de un paciente con sífilis, tenemos que hacer también, aparte de la punción lumbar, tomografía, sobre todo exámenes de imagen. El diagnóstico ante una sospecha es con pruebas treponémicas y no treponémicas, que vamos a ver después, ¿no? Ver el ictocefalografía, la tomografía y, por supuesto, pedir el VIH también. Entonces, la neurosífilis sintomática no solamente requiere la clínica, sino la valoración de ictocefalografía. En cambio, cuando es asintomática es más difícil, y ahí sí necesitamos de la ayuda de pruebas serológicas. Generalmente puede haber un engrosamiento de la íntima, adelgazamiento de los vasos pequeños, puede haber formación de gomas sifilíticos, puede haber treponemas que forman los gomas, y en el parénquima cerebral puede darse también patología de Tales dorsal, que vamos a ver. El cerebro puede producir atrofia, meninges engrosadas, ¿no? Y cuando es agudo, generalmente va a haber edema cerebral, ¿no? Pero la mayoría de veces de meningitis por sífilis son subagudos y son crónicos. Acá tenemos el chancro sangriento inicial, luego viene la sífilis secundaria, donde aparece ya lesiones por bacteriemia, con lesiones de tipo de plantas o palma de pie, planta de las manos, planta de pies o de manos, apoplejía, puede haber hepatitis, cirrositis, síndrome nefrótico, artritis, etc. Y la sífilis latente, que es una sífilis que puede pasar muchos años, el paciente puede estar asintomático y solamente hacen el diagnóstico con él, nada más. Y cuando ya la sífilis latente tardía más de 20 años, generalmente estos cuadros se detectan por estudio de líquido o de suero, ¿no? Y la sífilis terciaria es la sífilis que ocasiona fundamentalmente complicaciones en el sistema nervioso central. Meningitis sifilítica que acompaña de compromiso de paredes craneales, puede haber cefalea, fotofobia, rigidez de nuca en algunos casos. Más raramente puede presentar hipotensión endocrinal, síndrome focal. La sífilis meningovascular, que se produce 6 a 7 años después de la infección inicial, puede producir desgarro de los miembros inferiores, incontinencia intestinal, de vejiga, pero sobre todo el Tales dorsal. ¿Qué cosa es el Tales dorsal? Es el compromiso de la columna dorsal de la médula. Como ustedes recuerdan, por la parte posterior de la médula pasan las vías sensitivas profundas. Entonces el paciente va a tener un nivel sensitivo, pero solamente de la sensibilidad profunda, no así de la sensibilidad superficial. Va a tener ataques. Ustedes le hacen un síndrome de Romer, el paciente se va a caer, porque no tiene sensibilidad profunda de la zona de la lesión hacia abajo. Entonces eso es característica de la Tales dorsal por sífilis. Es una de las causas. ¿Recuerdan el síndrome tarético que decíamos antiguamente de las médulas? Pero también puede ir acompañado de lesiones en la planta del pie, en las palmas, como decía. La marcha puede ser atáxica con Romer positivo, puede haber problemas articulares, de rodilla, úlceras de los dedos en la planta de los pies, puede haber signos de compresión, de dolor al apretar el testículo o el tendón de Aquiles o el nervio vital, o los tendinitis. Y generalmente es una manifestación tardía de la enfermedad, ¿no? Y puede manifestarse también por síntomas psiquiátricos, ¿no? Cuando se reagudiza, ¿no? Pacientes con alucinaciones, paranoia, delirios de grandeza, comportamiento inapropiado, temblores de lengua, hiperreflexia, desastre, pero que han tenido el antecedente de hace varios años de haber tenido sífilis. Y una característica importante es el famoso la pupila de Argyll-Robertson. La pupila de Argyll-Robertson, cuando ustedes examinan,
normalmente hacen el reflejo fotomotor que tiene que pasar, se tiene que contraer, ¿no?, la pupila cuando pasamos la luz. Y cuando hacemos el reflejo de acomodación, también se tiene que contraer la pupila. ¿Qué pasa cuando hay la pupila de Arquette-Robertson? Pues ocurre que normalmente las pupilas van a reaccionar al reflejo de acomodación, pero no al reflejo fotomotor, ¿no? Entonces ahí viene la famosa mnemotecnia que decía que la pupila de Arquette-Robertson es como la prostituta, ¿no? ¿Por qué? Porque se acomoda pero no se excita. Es decir, tiene un reflejo de acomodación, pero no tiene reflejo de... Y acá están todas las... lo que hemos hablado ya de las bases. La resonancia también nos puede ayudar, sobre todo lo que corresponde a las imágenes de cerebro cuando hay sífilis, ¿no? Las gomas sifilíticos que también pueden darse en el sistema nervioso central, en la médula espinal, pueden presentar con calcificaciones, y ahí muchas veces nos ayuda la espectroscopía para ver si se trata de un tumor o de un cuadro infeccioso. Pero lo más importante son las pruebas no treponómicas y treponómicas. Entre las no treponémicas tenemos el BDRL, el RPR, ¿no?, los más importantes, ¿no? Y entre las pruebas treponémicas tenemos el FTA, los anticuerpos FTA. Entonces ambas son importantes porque tienen una alta sensibilidad y especificidad. Si salen positivas, pues pueden dar el diagnóstico. La presencia de un BDRL positivo en líquido cefalorraquídeo también nos da el diagnóstico, pero esto no es muy frecuente, ¿no? Y recuerden que tiene que haber pleocitosis mononuclear, proteínas elevadas, inmunoglobulina G aumentada o presencia de bandas oligoclonales. ¿Cuál es el tratamiento? Penicilina, ¿no? En todas las fases la penicilina va a ser la principal tratamiento para la sífilis. Si son alérgicos a la penicilina, se podría dar tetraciclina, por ejemplo. Bien, y finalmente vamos a hablar de la última encefalitis que es común, que es la de los hongos, ¿no? Tenemos la más frecuente, que es la criptococosis. La meningitis por criptocócico es una infección grave del cerebro, ¿no?, y de la médula espinal. Se produce fundamentalmente por el criptococcus neoformes, ¿no?, y generalmente es más frecuente en pacientes VIH, ¿no?, porque tienen algún tipo de inmunosupresión. El criptococo es una levadura encapsulada que se encuentra en el ambiente y que por vía inhalatoria o por una neumonitis puede permanecer latente en forma de un granuloma y luego diseminarse sistémicamente al sistema nervioso central por vía hematógena. Hay variantes de criptococo, la Brugli, de formas aisladas, principalmente en los pacientes con VIH, y las formas GATI que están en pacientes VIH negativos. El compromiso de la criptococosis del sistema nervioso central se da en el 90% de casos, y su mortalidad también es bastante alta. La tasa de recurrencia también es alta y puede producir complicaciones neurológicas con hospitalizaciones frecuentes y dificultades en el tratamiento. Ya que tenemos la historia natural del criptococo, ¿no? Normalmente está en los árboles, también en las aves, ¿no? Cuando defecan las aves, esqueletas de aves también puede estar. Y eso por vía inhalatoria uno lo absorbe y puede ir al pulmón a hacer una primera infección. Y a partir de ahí diseminarse por vía hematógena del cerebro y producir una meningocefalia. La criptococosis cerebral no solamente da meningoencefalitis, puede dar también criptococomas, que son como granulomas, así como la tuberculosis. También en los criptococos puede haber criptococomas, que producen procesos expansivos y pueden producir hidrocefalia, náuseas, vómitos, coma, etcétera, etcétera. La forma de presentación neurológica más frecuente se da en presentaciones atípicas, ¿no?, como criptococomas, hidrocefalia, trombosis, depresión.
método para aislar el líquido es la tinta china. Ustedes piden tinta china y ahí pueden ver algunas formas escoriadas del hongo y pueden detectar rápidamente este tipo de criptococo, sobre todo en pacientes VIH, ¿no? Pero el hecho de que salga negativo tampoco lo descarta. Muchas veces hay que hacer 2 o 3 funciones tumbales para que recién salga positivo el criptococo. Y también depende mucho de la cantidad de líquido que ustedes hayan sacado. Porque a veces sacan un pedacito y no encuentran nada, pero tienen que sacar una buena cantidad, ¿no?, de líquido para poder detectar este hongo. El cultivo es el patrón de oro, pero demora, pues igual que la tuberculosis va a demorar varias días y semanas inclusive. Pueden tomar hasta 7 días para crecer y necesitan ser incubados hasta por lo menos 10 días para que haya un conteo cuantitativo confiable. Entonces, el diagnóstico por cultivos demora. Más rápido es a través de la tinta china, ¿no? También se puede pedir aglutinación en látex, un ensayo de tipo lateral, pero en antígenos en suero, ¿no? Pero son pruebas que son costosas y muchas veces pueden dar falsos positivos también. Es importante detectar a tiempo la criptococosis porque puede producir alta mortalidad. Unos 20 a 40% de pacientes con criptococo fallecen, sobre todo cuando son VIH positivos. Fallecen ¿por qué? Primero por la hipertensión endocraniana, por la presencia de hidrocefalia, por infecciones diseminadas, bajo recuento de CD4, bajo de peso y anemia. Las complicaciones más frecuentes de la criptococosis son la hidrocefalia, como les dije, cuadros de depresión, delirio, alteración de la visión, compromiso de pares craneales y disfunción motora. ¿Cuál es el tratamiento del criptococo? Fundamentalmente angiotensina B, poliendo venosa con fluoxetosina, seguido de fluconazol. También se puede utilizar la angiotensina B liposomal, que es mucho mejor, pero es mucho más cara, por 14 días, y seguidas de fluconazol. Y en la fase de consolidación de mantenimiento se utiliza fluconazol por 8 semanas, hasta 6 meses inclusive, ¿no?, como parte del tratamiento continuo. En la fase de inducción, en la fase inicial y la fase de consolidación. Pero hay que tener cuidado que produzca un síndrome de reconstitución inmune. El síndrome de reconstitución inmune es una afectación que se da en pacientes VIH sobre todo, ¿no? Son pacientes que no son suprimidos, que de repente les han comenzado a dar terapia antirretroviral y que de repente han tenido criptococo, ¿no? Y de repente, de un momento a otro, comienzan a empeorar. Pero ¿qué pasó? Estaban bien, estaban con la anfotericina yendo muy bien, y de repente se han empeorado, van a ver y aumenta el edema. ¿Qué ha sucedido? Si está en un tratamiento, lo que pasa es que la persona ha comenzado a reconstruir, y esto origina un edema de rebote, ¿no? Un incremento, digamos, de los síntomas que inicialmente han ido bajar. Pero no es porque la infección fue ignorada, ¿no? Es que el paciente
caída con el síndrome de reconstitución inmune, que puede darse en cualquiera de los dos casos. Y eso sería todo.